Cuando un padre se va a despedir de su hijo por un tiempo, quizás es que el hijo, el niño o la niña va al cole, o quizás es que el padre tiene que ir por algunos días fuera, lo que suele pasar es que pues hay un besito de despedida o lo que sea, pero en muchas ocasiones un buen padre cogerá a su hijo o a su hija y le dirá, mira hijo o hija, solamente te tengo que decir una cosa, quiero que te portes bien en este tiempo que voy a estar fuera. Papá no va a estar contigo ahora, por este tiempo o por estos días, pero luego yo sí que voy a preguntar a ver cómo te has portado y quiero escuchar cosas buenas, así que obedece a tu mamá, obedece al profesor, quiero que te comportes de una manera adecuada a lo que te hemos enseñado. ¿Vale, hijo? Muchas veces el niño dirá, sí, papá. Y eso mismo, en cierta manera, es lo que le ocurre a Pablo aquí. Pablo, en cierta manera, se consideraba como el padre espiritual de muchos de los filipenses, en el sentido en el que él los había guiado a Cristo, les había predicado el Evangelio y ellos habían creído en Cristo. Pablo los quería mucho, les tenía un cariño muy grande a los filipenses, tenía mucho aprecio. Incluso si doblas la hoja y vas a Filipenses 4, versículo 1, les dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, fíjate el aprecio que les tenía, gozo y corona mía, les llama. Amados míos, hermanos míos, gozo y corona mía. Les tenía mucho cariño, mucho aprecio. Y como hemos visto, Pablo está en un momento que no sabía lo que le iba a ocurrir, no sabía qué escoger. Si me toca vivir, pues el vivir es Cristo, si me toca morir, el morir es ganancia. No sé lo que escogería, pero bueno, al final salgo ganando. No sabe si va a ir pronto a ver a los filipenses o quizá voy a estar ausente, no me vais a ver porque me quedo aquí en Roma o porque quizá me ejecutan y voy a estar con el Señor. Pero dice, mira, sea como fuere, sea lo que ocurra, tengo algo que quiero que vosotros sepáis y que quiero que vosotros hagáis. Muchas veces nos ocurre que lo importante que queremos decir lo dejamos hasta el final. Pero aquí Pablo ya en el principio de la epístola les dice esto que es tan importante que les quiere decir. Y por eso utiliza esa palabra en el versículo 27 que empieza diciendo solamente, esto está como resaltando lo que va a decir. Solamente esto, solamente. Pero es importante esto que os voy a decir. Él les está diciendo, mira, lo que me ocurra a mí, una cosa o lo otro, eso no es lo crucial, pero solamente esto es lo crucial, lo que os voy a decir. Si os olvidáis de todo, quedaros con esto que os voy a decir, dice Pablo. Y en estos versículos deja de hablar de su situación, de su disyuntiva, que no sabía lo que hacer, y les da esta primera exhortación a los filipenses, primer mandato, si se puede decir así, a los filipenses. Y les dice estas palabras que leemos ahí en el versículo 27, cuando dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y esta exhortación no es solamente para los filipenses allí hace 2000 años, y esto es un libro antiguo que San Pablo escribió, no, esta exhortación es para cada uno de nosotros. La Biblia es viva y eficaz, y es para cada uno de nosotros. Y Dios nos dice hoy, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. De eso queremos hablar hoy, de comportarse como es digno del Evangelio. Pablo está diciendo, quiero que viváis vidas santas y vidas consagradas. Y es que, como Pablo está hablando aquí del gozo verdadero, de la felicidad verdadera, tenemos que darnos cuenta que solo una vida de santidad es lo que trae verdadera felicidad. Solo una vida de santidad es lo que trae verdadera felicidad. Y por eso les dice, quiero solamente esto, que os comportéis como es digno del Evangelio. El verbo ese que dice comportéis es un verbo interesante, habla de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, pero la palabra original griega significa ciudadanía. Ciudadanía. Es como que Pablo les está diciendo, quiero que vuestra conducta como ciudadanos sea una conducta que sea digna del Evangelio de Cristo. Pablo les estaba hablando ¿a quién? A los filipenses. Los filipenses eran ciudadanos romanos, tenían esa ciudadanía. Pero también, como podéis ver en Filipenses 3:20, no solamente tenían esa ciudadanía. Mira lo que les dice Pablo en Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos.
Y es que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene dos pasaportes, si se puede decir. Tú podrás tener tu pasaporte español, tu pasaporte ecuatoriano, eres ciudadano de España, eres ciudadano de este reino, pero luego, más arriba que eso, tenemos otra ciudadanía, otro pasaporte, otra nacionalidad, si se puede decir así, y es que somos del cielo, somos ciudadanos del cielo. Y Pablo les estaba hablando de las dos ciudadanías, y lo que les dice es que, mira, como ciudadanos del mundo, tenéis que comportaros como ciudadanos del cielo. Sois ciudadanos de este mundo, pero tenéis que comportaros como si fuerais ciudadanos del cielo, de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y es que tenemos que darnos cuenta que a Dios le importa, y mucho, cómo vivamos en nuestro país, en nuestra región, en nuestro pueblo. A Dios le importa y mucho. No es que, bueno, lo importante es lo que hagas cuando vengas a la iglesia, luego como vivas en tu pueblo eso da igual. No, a Dios le importa y mucho cómo vives en tu pueblo. Y los filipenses, cuando creyeron el Evangelio, se convirtieron en nuevas criaturas. Hubo un cambio tremendo. El mismo poder del Evangelio que salva a los pecadores, también los transforma y les hace nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, ahora son todas hechas nuevas. Pablo no quería que el comportamiento de los filipenses pusiera obstáculos al Evangelio de Cristo. Muchas veces ocurre eso. El comportamiento de alguien pone obstáculos al Evangelio de Cristo. Incluso Pablo, hablándole a los corintios, les dijo, mira, voy a soportar todas las cosas con tal de no poner ni un solo obstáculo al Evangelio de Cristo. Pero Pablo les decía, yo no quiero que esto ocurra, que pongáis obstáculos, sino justo lo contrario. Que vuestro comportamiento sea adecuado al Evangelio, que vuestra conducta adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Me encanta ese texto en Tito 2, versículo 10. Pablo le está hablando a Tito, un futuro pastor, y le habla de la importancia de la doctrina, como también le habló a Timoteo, que la doctrina es importante, que la enseñanza que sea bíblica es muy importante, pero luego le dice que nuestra vida también es muy importante para que nuestra vida adorne la doctrina que enseñamos. Tú puedes tener todas las doctrinas 100% exactas conforme a la palabra de Dios, te puedes aprender este libro de memoria incluso, pero si tu vida luego no lo muestra, no va a servir prácticamente de nada. Pero cuando hay una vida que adorna lo que has aprendido, lo que dice la palabra de Dios, entonces eso sí que va a tener un gran impacto en este mundo. Así que hoy queremos ver esto de comportándose como es digno del Evangelio. Queremos ver dos cosas. Primero vamos a ver qué significa esto de comportándose como es digno del Evangelio, y luego queremos ver qué evidencias hay, cómo se demuestra que nos comportamos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Pero primero es qué significa esto de comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Lo dice ahí, solamente, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y esto de andar dignamente es una instrucción que Pablo da en muchas de sus cartas. No sé si os acordáis, en Efesios 4:1, lo estudiamos Efesios el año pasado, y hay un versículo que es como el versículo bisagra de todo el libro, y es Efesios 4:1. Efesios 1, 2 y 3, esos capítulos, hablan de doctrina, de teoría, de enseñanza, y Efesios 4, 5, 6 hablan de práctica. Y cuando Pablo va a hablar de práctica, entonces en Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es un concepto que se repite también en Colosenses 1:10. Dice Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. También lo repite en 1 Tesalonicenses 2, versículo 11 y 12. Dice, así como también sabéis de qué modo, y este es un versículo curioso porque habla de Pablo, esa relación con los creyentes como de un padre a un hijo. Les dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Lo que está hablando Pablo aquí en Filipenses es como un padre a su hijo diciéndole, quiero que andes como es digno.
de lo que te hemos enseñado, como es digno del Evangelio de Cristo que habéis recibido. Es lo que le dice Pablo a los filipenses. Y es curioso esas palabras, digno del Evangelio. Hemos leído otros textos que dicen digno del Señor, digno de la vocación con que fuisteis llamados, digno de Dios, pero aquí Pablo dice digno del Evangelio. Ahora, tenemos que entender primero qué es el Evangelio. Hay gente que diría, bueno, el Evangelio es un libro de la Biblia, 4 libros de la Biblia son llamados los Evangelios. Vale, es verdad, se llaman así esos libros, pero el Evangelio está hablando de algo más que simplemente un libro de la Biblia. El Evangelio, el apóstol Pablo, lo definió en 1 Corintios 15. La palabra significa buena noticia, eso es lo que significa la palabra Evangelio. Nosotros somos evangélicos, así que somos gente que tenemos buenas noticias para el resto del mundo. Pero la palabra evangelio, Pablo la define en 1 Corintios 15 y dice que el evangelio son las buenas noticias de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo por los pecadores, conforme estaba anunciado y profetizado en las Escrituras. El evangelio es por eso el tema central de la palabra de Dios. Por eso es importante que no solamente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino estás leyendo en Primera de Samuel, como ahora vamos a estar estudiando los domingos, o estás leyendo en Éxodo, o estás leyendo en Apocalipsis, tienes que buscar, ¿qué me habla esto del Evangelio? ¿Qué me habla esto de cómo ser salvo de mis pecados? Los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento nos hablan de eso. Las profecías que se hacían de Cristo nos hablan del Evangelio. Todo eso nos habla del Evangelio. Y es importante que tengamos ese enfoque. Y dice aquí Pablo que hay que comportarse como es digno del Evangelio. Ahora hay que llevar cuidado cuando decimos esto de dignos del Evangelio de Cristo. Si buscas la palabra dignos en el diccionario, te dirá que dignos es alguien que es merecedor de algo. Alguien que es digno de una medalla es que ha hecho cosas para merecerse esa medalla. Ese atleta es digno de la medalla de oro, se merece llevarse esa medalla de oro. Pero hay que notar que Pablo aquí no dice solamente que seáis dignos del Evangelio de Cristo. Pablo no dice eso, míralo bien, no dice solamente que seáis dignos del Evangelio de Cristo. Porque nadie en toda la tierra, en toda la historia, puede ser digno del Evangelio. Nadie puede ser merecedor de la salvación en ese aspecto de la palabra digno. Nadie puede merecer que el Santo Hijo de Dios venga a morir por él. Nadie puede merecer eso. Nadie puede merecer que Cristo mostrara ese amor inigualable. Nadie merece eso. Nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que merecemos? ¿De qué somos dignos? Pues lo que merecemos es el castigo eterno por nuestro pecado. Eso es lo que en realidad merecemos cada uno de nosotros. Dice la Biblia muy claro, porque la paga del pecado es la muerte. Muy claro lo deja. Cuando tú trabajas, te dan un pago. Tú te mereces tu sueldo, por supuesto. Tú has trabajado y te lo mereces. Pues cuando tú pecas, el pago que te mereces es la muerte. Cuando yo peco, el pago que me merezco es la muerte. Es así de simple, no hay que hacerlo más complicado que eso. Merecemos la condenación en el infierno, es lo que merecemos, somos dignos de la condenación. Entonces tenemos que entender que nadie puede ser digno de la salvación, digno del cielo, digno de que Cristo venga y muera por mí. Pablo no está diciendo eso. Pablo, como un padre a un hijo, nos está hablando aquí de que debemos de comportarnos, no de que podemos ser dignos y merecedores de que Dios haga algo por nosotros, sino cómo debemos comportarnos, cómo debe comportarse de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y eso no significa tampoco que como cristianos podemos comportarnos de una manera que haga que Cristo, que muestre que merecíamos el Evangelio, sino que la palabra digno lo que significa aquí más bien es adecuado. Está diciendo Pablo, solamente que os comportéis como es adecuado al Evangelio de Cristo, como corresponde al Evangelio de Cristo. Lo que significa es que una vez que Dios nos salva por gracia, no porque lo merezcamos, sino por gracia, entonces nuestra vida debe ser adecuada a ese Evangelio que nos ha salvado. Piénsalo un poco. ¿De qué va el Evangelio? En el Evangelio Dios nos salva y nos hace como sus hijos adoptados por gracia. Entonces nuestra
respuesta es, pues sí, quiero ser imitador de Dios como hijos amados. Eso es lo adecuado, lo que corresponde al Evangelio. En el Evangelio nos hemos unido a Cristo, al recibir el Evangelio nos unimos a Cristo. Ahora nos llamamos cristianos, Cristo nos da su nombre, tenemos su propio nombre, así que ahora queremos seguirle, queremos parecernos a Él, queremos ser lo más posible como Cristo. En el Evangelio, Dios muestra su amor por los pecadores, por nosotros. Así que nosotros también debemos mostrar amor a Dios y para con nuestro prójimo. Eso es lo adecuado, eso es comportarse de manera digna al Evangelio. En el Evangelio Dios perdona nuestros pecados por la sangre de Cristo y así nosotros también debemos perdonar a los que pecan contra nosotros. Eso es comportarse como es digno, como es adecuado, como corresponde al Evangelio de Cristo. Llevar una vida acorde a lo que decimos, acorde a lo que decimos creer, acorde a lo que enseñamos, no ser como esos fariseos, que quizás recordáis, que Cristo cuando hablaba de los fariseos decía, sí, quizá haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Porque sí, estos fariseos hablan mucho y dicen mucho, y quizá dicen cosas que tienen sentido, pero haced como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Y al final los fariseos lo que tenían era pura hipocresía, una falta de integridad. Pero eso no solamente les pasa a los fariseos, muchas veces nos pasa a cada uno de nosotros. Cuando los cristianos dicen una cosa y hacen otra, entonces el mundo ahí tiene la excusa perfecta para decir, yo no quiero saber nada del Evangelio. Mira ese cristiano, lo que está haciendo. Tienen la excusa perfecta para rechazar el Evangelio. Sabemos que en el día final no habrán excusas, pero en cierta manera les estamos dando una razón para rechazar el Evangelio. Van a decir, ¿para qué voy a creer el Evangelio que tú predicas si luego con tu vida lo niegas? Cuando los cristianos pueden mentir, cuando los cristianos pueden robar en sus negocios, pueden criticar a los demás, pueden pelearse con todo el mundo, es no estar en paz con nadie y no pasa nada. Eso es un obstáculo para el Evangelio de Cristo. Cuando los pastores pueden cometer pecados escandalosos y después a los pocos meses, ya se ha arrepentido, no pasa nada, vuelve al pastorado, eso no es comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Cuando las iglesias toleran el pecado en sus filas, sin disciplina, sin reprensión, eso no es comportarse como es digno del Evangelio. Y le estamos otra vez dando al mundo todas las excusas y las razones para decirnos, si eso es lo que produce, lo que llamáis el Evangelio, pues mira, no quiero saber nada del Evangelio. Porque si eso es lo que produce, hasta luego, no quiero saber nada. Eso es lo que está diciendo Pablo, cuando dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, que nuestras vidas adornen el Evangelio, adornen la doctrina. Y es curioso que Pablo diga solamente, como si fuera poco. Ahí tenemos ya bastante para trabajar. Entonces, quizá podemos preguntarnos, si una persona puede comportarse como es digno o dignamente del Evangelio de Cristo, pues esa persona tiene mucho mérito, ¿no? Eso está muy bien. Pues ve conmigo al final del versículo 28, mira el versículo al final del versículo 28, vamos a ver en la siguiente parte del versículo 27 y la primera del 28, todo lo que significa o cómo se demuestra esto de ser digno o de comportarse como es digno del Evangelio, pero al final dice Pablo, mira, todo esto, ¿de dónde viene? De Dios. Dice, y todo esto que os acabo de decir es de Dios. Pablo vuelve de vuelta al origen, dice, y vuestra salvación y todo esto de Dios. Dice, más para vosotros de salvación, punto y coma tenéis ahí, y esto es de Dios, y esto de Dios. Vuestra salvación viene de Dios, pero también el comportarse como es digno del Evangelio también viene de Dios. Y como vamos a ver después, incluso el estar firmes y el combatir, todo viene de Dios, todo es de Dios. Un día cuando estemos en la presencia de Dios, si por la voluntad de Dios por la gracia de Dios hemos podido vivir una vida que sea conforme y adecuada al Evangelio de Cristo, digno del Evangelio de Cristo, no vamos a llegar ahí y pensar en todo el mérito que tenemos. No, para nada. Vamos a decir, Señor, todo ha sido por gracia.
Todo ha sido por gracia, gracias Señor, porque Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, como dice también Filipenses. Así que eso es lo que significa comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Eso es lo que significa. Pero en segundo lugar, ¿cómo se demuestra esto en nuestras vidas? ¿Cómo se demuestra que nos comportamos de una manera digna del Evangelio de Cristo? Pues Pablo lo explica. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, y ahí empieza, oiga de vosotros y dice, que estáis firmes en un mismo espíritu. Oiga de vosotros que estáis firmes. Lo primero, la primera evidencia que habla Pablo, que muestra que una persona está viviendo, está comportándose de una manera digna del Evangelio de Cristo, la primera evidencia es que esa persona está firme, está firme. Primeramente Pablo habla de estar firmes, no estar un día por aquí, otro día por allá, como las olas, como decía Pablo en Efesios, llevados de cualquier viento de doctrina, sino estar firmes, estar bien asentados. Esto habla también de perseverar, continuar. Algo que está firme, hoy vas y mañana está en el mismo lugar y no se ha movido. Justo ayer nos enseñaba un hombre en el mercadillo cómo estaba viniendo por el tranco y de repente había ido él por la mañana a comprar fruta y en la vuelta se encuentra un pedrusco así de grande en medio de la carretera, se había caído de la montaña. Pues eso es una montaña que no está firme. Si cuando viene el agua o cuando viene el viento se empiezan a caer las rocas, significa que hay algo ahí que no está firme. Una roca que está firme en la que pueden pasar años y agua y de todo, y lluvia y tormenta, y va a continuar estando de la misma manera. También Pablo en Filipenses 4, versículo 1, que lo hemos leído antes, la primera parte, al final les dice, estad así firmes en el Señor, amados. No solamente se lo dice al principio, también se lo dice al final, estad firmes, es algo importante. Así demostramos que estamos comportándonos como es digno del Evangelio. La palabra firme aquí nos habla en el original de un soldado que está protegiendo su posición a toda costa. Ahora que estamos viendo, si ves algo de las noticias sobre la guerra en Ucrania, pues hay muchas cosas que escuchamos sobre soldados, sobre la guerra, y Pablo utiliza esta ilustración de la guerra muchas veces. Y un soldado que protege su posición a toda costa, un soldado que sin importar la dificultad o el peligro, se va a quedar ahí defendiendo su terreno hasta el punto de dar su vida, ese es un soldado firme, ese es un soldado que quieres en tu ejército, ese es un hombre que está firme. Y así esa firmeza nos habla a nosotros, la Iglesia de Cristo, el ejército del Señor, los soldados de Cristo, nos habla de estar firmes en lo que creemos, de cogernos a lo que dice la palabra de Dios y estar firme. Y no somos, como muchos dicen ahora, hay que ser flexibles y es bueno cambiar a lo largo del tiempo. No, la Biblia no ha cambiado, pues yo no quiero cambiar. Yo quiero pensar hoy sobre cualquier tema de la Biblia lo mismo que voy a pensar en 10 años y en 20 años. No quiero ser como muchos dicen, hay que ser flexible, hay que tener una evolución en tu pensamiento. No, yo quiero cogerme a este libro y lo mismo que pienso hoy, quiero pensarlo en 20 años. Si me he equivocado, por supuesto, me arrepentiré de mi pecado, me arrepentiré de mi falta de conocimiento y lo buscaré en la palabra de Dios. Pero no quiero decir que hay que evolucionar, no, quiero estar firme en lo que Dios dice en su palabra. Esa firmeza es la que Dios quiere en sus soldados. No importa lo que el mundo piense, no importa incluso lo que otros cristianos piensen, no importa las burlas, no importa el costo personal, no importa el sacrificio, no importa a veces incluso el rechazo de la familia. Estar firmes involucra no solamente estar firmes en las verdades doctrinales, que a veces eso es más fácil. En las verdades doctrinales yo estoy firme en las doctrinas de la palabra de Dios, en la soberanía de Dios, en tal y en lo otro. No solamente estar firmes en las doctrinas de la palabra de Dios, sino también estar firmes en las verdades prácticas de una vida santa. Es también importante, no solamente estar firme en el tema de doctrina, sino también estar firme en el tema práctico. Muchos cristianos, desgraciadamente, muchos cristianos
son firmes, son tan firmes como un espagueti, se podría decir. El espagueti lo compras y lo ves bien rectito, ahí está, sin ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando lo metes en agua? ¿Cómo se vuelve el espagueti? Pues se vuelve como se vuelve, de firmeza ninguna. Ahí está, pues nada, no sirve para estar firme. Y muchas veces nosotros tenemos que pasar por agua. Lo decía Isaías, cuando pases por agua, ¿qué va a pasar? Pues el Señor dice, yo voy a estar contigo. Pero aquellos que se han desviado de la firmeza que habla la palabra de Dios, cuando pasen por agua, se demostrará que no estaban firmes. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 58? Vamos a buscarlo, un texto básico sobre la obra de Dios. Creo que también lo leímos la semana pasada. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. La firmeza habla de eso, de constancia. Estad firmes y constantes. Estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes y constantes. Es básico para el cristiano y Pablo se lo deja bien claro aquí al principio de la carta de los Filipenses, solamente que os comportéis como digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué significa eso? Que estéis firmes, que yo oiga de vosotros que estéis firmes. No solamente habla de estar firmes, Pablo dice después que estéis firmes combatiendo. Y es que no solamente el soldado debe estar firme, sino que el soldado también tiene que combatir. El soldado tiene que luchar. Si todos los soldados se quedan solamente firmes, pero ninguno combate, pues entonces no hay avance, no hay progreso, no hay nada. El ejército al final perderá. Y Pablo nos ha hablado en este capítulo, Pablo nos ha hablado que él estaba puesto para la defensa del Evangelio. A ver si encuentro el versículo donde Pablo dice eso, que estoy puesto para la defensa del Evangelio, pues no lo encuentro ahora. Sí, el versículo 17, dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo estaba ahí puesto para defender el Evangelio, pero el Evangelio no solamente hay que defenderlo, el Evangelio también tiene que progresar en lo que quiere Dios, y dice eso Pablo en el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El soldado no solamente tiene que defender, también tiene que progresar. El soldado no solamente tiene que estar firme, también tiene que combatir. ¿Y sabéis qué? Eso es lo que queremos hacer con esta campaña evangelística que estamos orando por ella y preparando para el día 21 y 22 de mayo. Eso es lo que queremos. Queremos combatir con el Evangelio, combatir. Estar firmes, sí, pero también combatir, porque hay una lucha que ganar. Y os digo que en primer lugar esa lucha se va a ganar o a perder en la oración. Así es como vamos a ganar o perder esa lucha. Si no oramos por esta campaña evangelística, si no oramos por almas para que vengan, si no oramos para que el Señor nos dé valentía para invitar a esas almas a que vengan, si no estamos orando vamos a perder la lucha y no habrá nada que hacer. La lucha se empieza a ganar o perder en el lugar de oración y hay una lucha que ganar. Muchas veces pensamos que estamos tan mal en la Iglesia de Cristo que hay que defender, solamente hay que defender. Y si logramos defendernos, entonces ya está todo, porque hay tantos ataques. Pero Cristo no quiere que solamente defendemos. Un equipo que defiende solamente no va a ganar ningún partido. Cristo quiere que sí defendamos, pero que estemos atacando a las puertas del enemigo. ¿Habéis escuchado ese texto que Cristo dijo? Dice, y yo edificaré mi iglesia. Y es muy interesante lo que dice después Cristo. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, ¿lo has pensado alguna vez? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
La imagen ahí no es de una iglesia siendo edificada por Cristo que está solamente intentando defenderse de los ataques del enemigo. No, la imagen ahí es de una iglesia que ha ido a las puertas del infierno mismo, a luchar en las puertas del infierno, a rescatar a aquellos que están entrando al infierno, a rescatarlos, a robárselos al enemigo y a traerlos a Cristo. Es de una iglesia que está atacando, que está combatiendo. No una iglesia que se contenta con solamente defender, que si tenemos 20, que seamos 20 y ya está, y que nadie nos quite lo que tenemos, sino una iglesia que está intentando progresar el Evangelio, hacerlo progresar. Eso es lo que dijo Cristo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que habla el texto de no solamente estar firmes, sino también de combatir. Y dice ahí, combatiendo unánimes, unánimes. ¿No? En el versículo 27 dice al final, combatiendo unánimes, y esa palabra unánimes habla de una misma mente, de una misma mente. Pablo vuelve a repetir este concepto de que estén todos a una. Ya antes les había hablado de nuestra comunión en el Evangelio, pero aquí dice unánimes. Antes también les había dicho, justo unas palabras antes, dice que estéis firmes en un mismo espíritu. Y ahora les dice, combatiendo con una misma mente. No solamente un mismo espíritu, sino una misma mente. Tiene que haber unanimidad, tiene que haber unidad. Aunque la iglesia de Filipos era una iglesia ejemplar, a la cual Pablo no tiene muchas palabras de reprensión que darles, sí que parece que en algunos aspectos no estaban unidos. Y una iglesia que no está unida no va a poder avanzar en el campo de batalla. Habían algunos aspectos en los que no estaban unidos. Es más, en el capítulo 4, versículo 2, le dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Esa palabra un mismo sentir es prácticamente la misma que unánimes, de una misma mente. Estaban peleados estas dos hermanas. Pablo les dice esto, tenéis que combatir unánimes. Tenéis que combatir con un mismo espíritu, pero aquí incluso la palabra combatiendo que tenemos ahí ya incluye que es combatiendo juntos. O sea, en realidad sería como 3 veces lo mismo, dice estar firmes en un mismo espíritu, juntos combatiendo unánimes. Prácticamente está diciendo eso el apóstol Pablo. La imagen ahí no es de combatir uno contra otro, sino de dos atletas combatiendo juntos contra el enemigo, cooperando el uno con el otro, ayudándose el uno al otro para combatir al enemigo. Es una imagen, es una ilustración, es una palabra que utiliza el apóstol Pablo, que se utilizaba en los Juegos Olímpicos de los Juegos Olímpicos griegos en ese tiempo. Dos atletas luchando juntos contra el oponente. Y así tiene que luchar la Iglesia de Cristo contra el enemigo. El enemigo es el diablo, ese es el diablo, es Satanás. Es aquel que quiere que las almas vayan al infierno. Combatiendo unánimes, pero también combatiendo por la fe del Evangelio. Vivir dignos del Evangelio significa combatir por el Evangelio y por la fe del Evangelio. ¿Qué es la fe del Evangelio? Podemos decir. Pues el comentarista Benson dice que es un término que engloba todas las verdades reveladas, todas las obligaciones impuestas y todas las bendiciones prometidas en el Evangelio. Las verdades reveladas en el Evangelio, las obligaciones impuestas en el Evangelio y las bendiciones prometidas en el Evangelio. Eso es lo que engloba la palabra la fe del Evangelio. Fe es ahí un término general que habla de todas esas cosas. Y es que debemos combatir. Cuando parece que todo está perdido, cuando parece que a nadie le importa lo que nosotros decimos, necesitamos combatir. Y para eso, para combatir de esta manera por la fe del Evangelio, es necesario conocer la fe del Evangelio, estudiar esa fe, leer la palabra de Dios, conocer a Dios, como dice Judas 20, edificarnos en nuestra santísima fe. Eso es combatir por la fe del Evangelio. Pero en el versículo 28 también nos dice que debemos combatir sin temor. No solamente combatir unidos, no solamente combatir por la fe del Evangelio, sino combatir sin temor. Dice ahí, en nada intimidados por los que se oponen. Hay muchos que se van a oponer. Y muchas veces nos intimidan. Nos dicen una palabra como, ¿qué haces tú diciendo eso?
Nos dicen una palabra diciendo, yo no quiero saber nada de eso. O nos dicen alguna palabra, ya estás hablando de religión, son todos lo mismo. Y muchas veces nos intimidan. Pero al combatir debemos de quitar el temor. No temer al hombre, sino temer solamente a Dios. Este combatir debe ser sin temor. Esa palabra, intimidados, nos habla de un caballo. Es una palabra que se utilizaba para hablar de esos caballos que muchas veces iban a la guerra y si el caballo no había sido entrenado, el caballo cuando llegaba a la guerra, cuando llegaba a escuchar todos los sonidos de la guerra, el caballo se sobresaltaba y muchos caballos se iban corriendo y no servían para la guerra. Entonces aquí habla de un caballo sin temor, de un soldado cristiano sin temor, que no se intimide, que no se asuste, que no se sobresalte por los adversarios. Estos adversarios son, como Pablo dice más tarde en Filipenses, los enemigos de la cruz de Cristo, quienes van a atacar a Cristo, quienes estaban oponiéndose y persiguiendo a la iglesia en Filipos. La iglesia en Filipos ya comenzó con persecución, cuando Pablo llegó, lo metieron en la cárcel, lo apalearon, pero aunque luego hubo un tiempo que las autoridades tuvieron que vindicar la iglesia de Filipos, aún así seguía habiendo persecución, la persecución había vuelto. Este grupo de adversarios que tenían, que se oponían, por un parte había muchos gentiles que querían que estos filipenses volvieran al culto a los dioses paganos, que volvieran a la brujería, que volvieran a la adivinación, como esta muchacha que se dedicaba a la adivinación y que Pablo le quitó este demonio por el poder de Dios. Los gentiles querían eso, se oponían al cristianismo por eso, para que volvieran a los dioses paganos. Pero también había algunos judíos que lo que querían era que estos filipenses añadieran los rituales judíos al cristianismo, que para ser salvo en cierta manera también hace falta todos estos rituales judíos. Y Pablo quería animar a los filipenses y les dice, esta oposición que estáis experimentando, esto va a venir, esta oposición. Y les dice, ¿sabéis qué? Que venga oposición os debe animar porque la oposición es evidencia de dos cosas. La oposición nos indica, es un indicio, como dice ahí, de dos cosas. Primeramente nos dice la oposición que los que se oponen a Cristo están en el camino de perdición. Para ellos ciertamente es indicio de perdición. Quizá sus vidas van genial, quizá tienen mucho dinero, quizá dicen, yo soy el hombre más feliz del mundo, pero aquellos que se oponen a Cristo están en el camino de perdición. Juan 3, 18, 19 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero la oposición es indicio de dos cosas. No solamente de que aquellos que se oponen a Cristo están en el camino de perdición, pero también aquellos que sufren y reciben la oposición, eso quiere decir que están en el camino de salvación. Aquellos que sufren la oposición, por eso dice ahí, mas para vosotros, esta oposición es indicio de salvación. Si estás sufriendo por la causa de Cristo, eso es una evidencia de que estás en el buen camino, de que estás en Cristo, de que eres salvo. Lo dijo Pablo a Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Así que eso te dice que si estás padeciendo persecución por Cristo, eso significa que estás viviendo piadosamente, que estás comportándote como es digno del Evangelio de Cristo, que estás en el buen camino. Si decimos, y hay gente desgraciadamente que aún algunos llamados cristianos pueden decir, todo me va muy bien, tengo dinero, tengo salud, eso quiere decir que Dios está conmigo y soy cristiano. No, eso no es lo que dice la palabra, eso no es evidencia ninguna de que seas cristiano, que todo te vaya bien, que no tengas problemas, que tengas salud y dinero, para nada. Eso no es evidencia de que seas cristiano. Es más, podría ser una evidencia de que no estás andando en el camino angosto, de que no has entrado por la puerta estrecha. Cuando recibimos persecución, cuando recibimos burla, cuando recibimos rechazo por la causa de Cristo, eso significa, y Dios lo utiliza para afianzarnos en la fe,
para decirnos que estamos en el camino de salvación. La semana que viene, veremos más sobre ese sufrimiento en la vida del cristiano. Pero podemos estar seguros de que comportarse como es digno del Evangelio va a involucrar sufrimiento, va a involucrar problemas, va a involucrar tribulaciones. Pero no nos vengamos abajo. Eso es un llamado muy alto que Dios nos ha dado. Y Dios quiere, al habernos dado este llamado tan alto, que vivamos dignos de ese llamado. Dios nos ha salvado de una manera tremenda, con una sublime gracia. Y Dios quiere que vivamos como es digno de ese Evangelio. Así que estemos firmes. No firmes como el espagueti, que si viene el agua entonces ya deja de estar firme. Firmes como una roca que no se mueve. Que hoy vas y ves ahí la roca, en 10 años vas y está ahí, y en 100 años irán tus nietos y verán esa misma roca ahí. Así queremos estar firmes. Pero no solamente estemos firmes, combatamos. Hay mucho terreno que ganar, hay mucha sierra de segura que alcanzar con el Evangelio. Hay una lucha que ganar. Así que estemos firmes y combatamos por el Evangelio. En el nombre de Cristo, luchemos por él. Como Jacob luchó con el ángel, diciendo, no te dejaré si no me bendices. Luchemos así, primeramente en oración, en el día de hoy, en el nombre de Cristo. Que Dios nos bendiga y que podamos aplicar estas enseñanzas a nuestra vida. Vamos a orar.